Hola familia hermosa, yo soy Maggie y te doy la bienvenida al canal. Y pues una vez más les traigo un video súper genial de un pizarrón blanco con poquitos materiales y a un súper precio. Y antes de comenzar les voy a recomendar un canal súper hermoso con paisajes muy bonitos del país de Bélgica. Estoy hablando del canal de Fernando Ribeiro, que es la persona que administra todos los videos que ahí se suben. Pero el idioma es lo de menos porque es un canal totalmente visual que lo vas a disfrutar muchísimo. Allá abajo en la cajita de información te dejo el enlace para que vayas y te suscribas. Y bueno, y sin más rollos, comenzamos. Y como en este regreso a clases a lo mejor pueden necesitar este pizarrón que pues yo sé que va a ser muy útil para todos ustedes. Compré una cartulina que mide 65 de largo, 50. Mide 50 de ancho. Una vez listo nuestro cartón, que es a la medida de la cartulina, voy a pasar a pegarla en la parte donde están los anuncios o las letras para dejar despejada en la parte de atrás la parte lisa. Yo te recomiendo que utilices pegamento líquido y que le pongas un poquito de agua para que así te rinda un poco más. Y aprovechando las vacaciones, yo te sugiero que los niños te apoyen en ir realizando este pizarrón y también sean partícipes de este proyecto. Y bueno, como yo quiero que sea un poquito más rápido, voy a utilizar una brocha que ya está en un poco de uso y voy a ir esparciendo todo el pegamento mediante mi brocha. 5 minutos más tarde. Familia, y a manera de recomendación les voy a mencionar que esto lo dejen secar toda una noche para que en los siguientes pasos podamos hacerlo de la mejor manera y que también el papel no se nos vaya a estropear. El siguiente paso yo me aventuré a hacerlo sola porque ya tengo un poco de práctica, pero además porque no tenía alguien que me apoyara. Pero en este caso sí te sugiero que acudas a alguna persona que tengas para que puedas hacerlo con mucho mayor facilidad y te quede lo mejor posible el pegado del papel contact. Entonces vas a realizarlo de un extremo al otro extremo y te sugiero que también tengas una regla o alguna cartulina que te vayas apoyando en deslizar lo que es la película o el plástico para irlo pegando de poco a poco, para que de esa manera no te vayan a ocasionar burbujas o globitos de aire. Y de esa manera la película de pegamento del contact te quede pegado lo más liso posible. A manera de adorno voy a realizar un encuadre todo alrededor de lo que es la cartulina de unas tiritas de cartón, del mismo cartón que estoy utilizando para pegar nuestra cartulina. Voy a recortar 4 cartulinas, 2 tiras chicas que van a medir 50 de altura por 5 de ancho y las otras 2 más largas van a medir 55 de altura por 5 centímetros de ancho. Después voy a pasar a pegarlas con unas acuarelas. Si no has visto ese video de compras, te dejo aquí el enlace para que cuando termines de ver este video vayas y veas ese video de compras que está súper hermoso y que sé que te vas a divertir viéndolo. En ese mismo video te voy a mostrar cómo se activan estas pinturitas de acuarela. Y bueno, detrás de cámaras voy a pasar a pintar lo que son estas tiritas para que no te me vayas a aburrir. Y aprovechando el tiempo mientras se secan estas tiras, voy a realizar unos adornos que le voy a colocar en estas mismas tiras. En mi caso yo utilicé 5 hojas de diferentes tonos y pues también te recomiendo que tengas a la mano 5 circulitos, ya sean monedas, tapitas o cualquier cosa que sea redonda para que podamos calcar esas figuritas en las hojas de colores. Yo nada más utilicé 3 círculos de distintos colores y las calqué 3 veces en cada color. Y a continuación voy a pasar a recortar y a calcar cada uno de los circulitos en mis hojas de colores. Y antes de pegar lo que son las tiras del encuadre, voy a pegar un listón de 1 metro y lo voy a poner de esta manera. Voy a medir
10 centímetros de un lado y 10 centímetros del otro lado de separación, y en esas líneas que haga de separación voy a ponerle silicón caliente y lo voy a poner de manera que tenga un colguije. Y recuerda las tiritas de cartón que recortamos y pintamos con acuarela, pues es el momento de ir construyendo este lindo pizarrón. Y primeramente lo que voy a realizar es calentar lo que es mi pistolita, pues ya la tengo un poco avanzada porque ya pegué lo que son las tiras del listón. En este caso decidí hacer mi pizarrón de manera horizontal, entonces en la parte alta voy a pegar las tiras que miden 5 de ancho por 50 de alto. En la parte más larga de lo que es la cartulina voy a pegar las tiras que miden 5 centímetros de ancho por 55 de largo. Y esos circulitos que recortamos en las hojitas de colores y las tuvimos previamente antes de este paso, pues es momento de utilizarlas. Yo recorté alrededor de 60 círculos con los moldes y las hojas de colores que yo tengo, pero la cantidad no tiene que ser exacta. Tú puedes recortar la cantidad que tú veas conveniente para adornar tu encuadre. Ahora vamos a utilizar la técnica de hacer un rendir un poco más al pegamento agregándole un poco de agua. Entonces, para hacer dos cosas al mismo tiempo, porque voy a darle un poco de brillo a lo que son las tiras que pinté, y también para pegar los círculos voy a utilizar esta brochita que ya saben que es de uso rudo porque ya está un poco desgastada. Entonces vamos a pegar lo que es el pegamento que ya tiene agua diluida y vamos a ir colocando lo que son los círculos de manera aleatoria como tú más veas que sea conveniente. Y bueno, con pistolita caliente lo último que voy a hacer es pegar con un pedazo de velcro en la parte donde uno vea conveniente. Lo pegamos ya sea en una esquina, abajo, y en la otra parte del velcro lo ponemos en el plumón para que lo podamos encontrar fácilmente y no se nos vaya a extraviar. Ahora escribe una frase. Y con un simple trapito podemos borrar este pizarrón de manera fácil. Y listo, este es el resultado. Espero que te hayas divertido y que puedas realizar este pizarrón que es súper económico. Y si te gusta este canal, te invito a que te suscribas, es totalmente gratis. Solo pica allá abajo en el botón donde dice suscribir y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video nuevo. Y yo me despido sin antes decirte que te quiero mucho. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. ¡Adiós!